Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezaré esta serie de videos a modo de catarsis por todo lo que se escucha de los candidatos postulantes con miras a las elecciones presidenciales y congresales del 2026. Y vaya que es difícil no renegar y tener la bilis en la boca. Sobre todo cuando uno ve o escucha a candidatos que están más perdidos que la mamá de Marco. Y ya uno no sabe si lo hacen porque son verdaderos ignorantes o porque simplemente son unos hijos que solo se aprovechan del discurso barato y populista. O quizás sea una mezcla de ambos, es decir, ignorantes y malvados, sabiendo que, aunque sus planes son alucinados, igual lo presentan, pues saben que hay gente que aún cree en eso y se va a comer el cuento, lo cual hace más triste el escenario. Pero vayamos al grano. En este video empezaremos por ver las propuestas del partido Alianza Venceremos, de acuerdo a lo dicho por la candidata a diputada por ese partido, la señorita María Jesús León, que además es ingeniera industrial de profesión y tiene una maestría en gobierno y políticas públicas. Es decir, no es ninguna improvisada, tiene conocimientos del tema, o al menos ese debería ser el caso. En la entrevista realizada por el periodista Paolo Benza, la candidata María Jesús da a entender que la vivienda es un derecho. Porque si has visto la entrevista también, muchos dicen, y hay muchos comentarios, dicen que no, la vivienda no es un derecho, que el Estado no debe garantizar vivienda. Entonces, si no entendemos, los debes son, como te digo, si no entendemos, deseos. Lo cual es falso. Y es que la izquierda, no solo la peruana, sino la izquierda en general, sea en Latinoamérica o incluso en Europa, convenció a las personas que tenía derecho a todas las cosas, que podían vivir del fruto del esfuerzo ajeno. Parafraseando a Tony Montana, el mundo es tuyo, pues todo lo que existía es derechos, y tú no tienes por qué esforzarte ni estresarte por mejorar, por crecer, por emprender. Allá donde iban, simplificaron la palabra derecho, olvidando que la base de los derechos implican obligaciones de abstención. Es decir, para que tú puedas disfrutar de un derecho, terceras personas, incluida el Estado, se deben abstener de realizar actos que vulneren o interfieran en el goce de tus derechos. Para que se entienda, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, que no obliga a que a ti te den la vida, pues tú ya tienes vida. El derecho a la vida lo que implica es que cualquier otra persona, grupo, entidad, incluida el mismo Estado, deben abstenerse a quitártela. El derecho no implica acciones, sino omisiones. En ese sentido, el derecho a la vivienda no puede considerarse un derecho, así no nos guste como suene, pues no implica abstención por parte del Estado, sino todo lo contrario, implica intervención. Es decir, te sacaremos impuestos para pagar la vivienda de otros. Continuando con lo dicho por la candidata, luego menciona su propuesta de vivienda accesible para jóvenes menores de 36 años. Muy bonito, ¿verdad? Pero cuando el señor Benza pregunta lo obvio, ¿y cómo lo harán? La candidata empieza a mostrar en lo que es bueno y malo la izquierda. Buenos para hacer cuentos y muy malos para hacer cuentas. La candidata menciona que el presupuesto destinado al mejoramiento de viviendas construidas de forma informal, que se destine a la construcción de viviendas formales, a precios accesibles o, como dicen, de costo social. déficit de vivienda. El Estado actualmente no invierte en generar viviendas a costo social. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es algo básico, que se destine primero ese presupuesto a la generación de viviendas de costo social. Y que dicho presupuesto asciende a 175.000 millones de soles.
¿Cuánto es ese presupuesto que actualmente se destina al mejoramiento de viviendas? Cerca de 175.000 millones de soles aproximadamente. ¿Qué? Acá el señor Benza inmediatamente le dice que el monto dado por la candidata no es correcto y que de hecho ese monto dado por la candidata excede a la recaudación tributaria del país. 175.000 millones es una cifra que no tiene ningún correlato con la realidad. 175.000 millones de soles es cerca del 92%. Más que toda la recaudación tributaria del país. Repito, la izquierda siempre ha sido buena para hacer cuentos, pero no cuentas. Y es que uno que está todo el tiempo ocupado y trabajando, es normal que no sepa cuál es el presupuesto del Perú o el presupuesto de un sector, como el de vivienda en este caso. Pero si eres candidato y una de tus propuestas es referente al sector vivienda, lo mínimo que se te puede pedir es que sepas cuál es el presupuesto disponible con el cual vas a cumplir con lo que estás ofreciendo. Pues se supone que en base a datos concretos es que realizaron su propuesta. Además, la candidata tiene una maestría en gobierno y políticas públicas. Entonces el tema de presupuestos no es nuevo para ella. Se supone. Y ni siquiera el dato que le piden es información ultra secreta, difícil de buscar. No. Solo basta con ver en el portal del Ministerio de Vivienda donde se aprecia el presupuesto del año 2025, que es de 4.648.8 millones de soles, y que para el 2026 se proyecta que será de unos 4.554.20 millones de soles. No está ni cerca de la cifra mencionada por la candidata, que era de 175.000 millones de soles. Es decir, casi 40 veces más que el presupuesto real del sector vivienda. ¿Qué? O dicho de otro modo, la ejecución y viabilidad de su plan se basa en que cuenten con un presupuesto 40 veces mayor a lo que realmente se tiene. Pero sigamos. En un punto de la entrevista, la candidata menciona que van a construir 1 millón de viviendas en un año. Vamos a construir 1 millón de viviendas sociales. ¿1 millón de viviendas en un año? Sí. ¿1 millón de viviendas en un año? El sector privado construye 50.000 viviendas al año como mucho. Tú estás proponiendo multiplicar esa cifra por 20. Y esas viviendas. Y cuando le preguntan cómo lo harán, respondió: haciéndolas. Y es que pareciera que su plan está todo basado en... Y es que nuevamente, no es dato rebuscado. Basta con ingresar a la página del Instituto Peruano de Economía para haber dicho dato. Lo cual demuestra que los planes de la candidata y de su partido se basan en datos o estimaciones que no están para nada ni cerca a la realidad. Pareciera que sus mentes están en Narnia o en Quiéreme Mucho, el mundo de los ositos cariñositos, en donde todo es arcoíris y estrellas y todo se resuelve con magia. Pero sigamos, porque la candidata, lejos de admitir que van a verificar cifras y ajustar sus planes o tomar medidas correctivas, porque lo que propone excede en 20 veces más del total de viviendas que se construyen en promedio por año, se cierra respondiendo con... No, pero si no te gusta la solución, es que no es que no me guste, me ha dicho, esa cifra no es real. Entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Bueno, si ya lo planteamos. Si tú me dices que van a construir 1 millón de viviendas... Que no te gusta la solución, ya es un... Es que no es que no me guste la solución, María Jesús. Ya a estas alturas, en serio que es admirable la paciencia del señor Benza. Porque el que menos hubiera respondido con un... ¿Qué? Continuando con la entrevista, otra de las propuestas es subvencionar el alquiler de las personas, en donde piensan subsidiar el alquiler de viviendas a jóvenes menores de 35 años. Es decir, tal y como lo dije al principio, con tu plata y esfuerzo, pagarán el alquiler de estas otras personas,
para que puedan vivir cómodas cerca de su centro de trabajo o su centro de estudios y así no se estresen por el tráfico. ¿Qué estaremos pagando? A ver, muchos vivimos lejos de nuestros centros de estudios o centros laborales y también sabemos que las viviendas están con precios elevados. Pero lo que propone la candidata y su partido es una verdadera locura, tomando el camino más fácil y populista. Creen que el dinero aparece por arte de magia y que al Estado le sobra la plata. Como diría Frankie Ruiz, la cura resulta más mala que la enfermedad. Y es que no tienen ni idea de dónde sacarán la plata. Parecía que solo aplicaron una lluvia de ideas y lo que sonaba bonito ganó y lo pusieron en su plan de gobierno. Pero no se pusieron a pensar ni por 2 segundos en cómo lo harían. Otro punto que tocaron es el cobro tributario a las grandes empresas. Y cuando el señor Benza hace la, ya para este punto, recurrente y obligatoria pregunta de ¿cómo lo harán?, la candidata respondió: cambiando las leyes, cambiándolas. Pero es posible, todo es posible, Paolo. Pero me está diciendo todo es posible. Me está diciendo todo es posible, es un acto de voluntad. No. Propuesta que en mi opinión lo único que busca en el fondo no es el cobro en sí de los tributos a grandes empresas, sino su objetivo final y como ella misma lo manifiesta. ¿Cómo va un congresista a decirle a un juez, oye, dale la razón a tal o cual, o cóbrame esto, no me cobres esto? Cambiando la Constitución. Y la verdad, no quiero ni imaginar la clase de constitución que saldría con esta clase de congresistas, con esta clase de nivel y conocimientos técnicos que tienen nuestros actuales congresistas. Porque debes admitir, seas de derecha o de izquierda, pero en los años 90, ambos bandos tenían representantes que uno los podía ver bien o mal, te podía caer bien o mal, pero tenías que admitir que había nivel. Tenías a un Chirino Soto, una Marta Hildebrand, un Javier Díez Canseco. Y repito, alguno u otro te pudo haber caído mal o no estar de acuerdo con sus ideas, pero tenías que admitir que había nivel de congresista. Había capacidad de oratoria, capacidad de intercambiar ideas y de sostener tus ideas. Pero ahora tenemos que ver cómo desgraciadamente el nivel para los futuros padres de la patria es, creo que decir mediocre es quedarse corto. Y por nada del mundo pienso dejarle a estos sujetos la creación de una nueva constitución. Ahí sí, chicos, nos hundimos. En serio que nos hundimos. Como ya se mencionó, una de las propuestas del partido Alianza Venceremos es el cambio de la Constitución. Y uno de los motivos que da la candidata para cambiar la Constitución es que esta Constitución, la del 1993, no permite que existan empresas en nuestro país. Mencionando además que está en contra de la privatización, demostrando nuevamente lo alucinado de sus ideas. También queremos cambiar este rol subsidiario que tiene el Estado y que permite y que no permite, por ejemplo, que haya empresa en nuestro país. ¿Que no permite que haya empresa? Y es por eso que nosotros también estamos planteando el cambio de constitución. Nosotros vamos a llamar a una asamblea constituyente. Ya, pero en el cambio. Porque nunca, o al menos que yo recuerde, vi a una entidad estatal brindar un mejor servicio que el brindado por una entidad privada. Hasta la entidad privada más mala, con peor servicio, sigue brindando mejor servicio que su competencia estatal. Y luego la candidata menciona el típico palabreo de izquierda de que ellos van a gestionar eficientemente el Estado. O sea, ellos sí van a poner personal capaz. Ellos sí van a hacer las cosas bien. Miren, haciendo a un lado las intenciones, porque quizás en el fondo sí, realmente quizás tengan buenas intenciones de hacer bien las cosas. Pero
¿Cómo diablos van a lograr eso si no tienen idea del terreno al cual van a ingresar? No tienen idea de los datos, las cifras, los presupuestos con el que van a contar para lograr lo que proponen. ¿Cómo? Ya para terminar, otro proyecto que proponen es que van a obligar a las empresas a contratar a jóvenes egresados. Y menciona otra vez que lo lograrán a costa de las pequeñas y microempresas. Se va a obligar a contratar a las personas que egresan de la universidad y los institutos. ¿Cómo va a ser eso? Corrígeme si me estoy equivocando, por favor. Hay una alta tasa de informalidad en los jóvenes. Y para este caso, por ejemplo, no se toma en cuenta la micro y pequeña empresa. Y sí se debería tomar en cuenta porque son un gran bolsón de la economía que sí podrían generar trabajo. Entonces, es decir, ya el Estado no ayuda a los pequeños y microempresarios. Ya no solamente es eso, sino que ahora les pondrán más carga. Qué bonito, ¿verdad? Miren, ya de por sí ser un empresario en el Perú es todo un desafío. No hablemos del problema de seguridad y extorsión al cual están expuestos y que el Estado aún no soluciona para nada. No, ahora encima vas a hacer que carguen con personal que no necesariamente les va a sumar en productividad y eficiencia, generando que en esas empresas que se encuentran en etapa de crecimiento o en muchos casos en etapa de subsistencia, no puedan contar con personal que ayude o contribuya en su crecimiento. Porque seamos honestos, un egresado de universidad apenas y sabe hacer algo, aún no está preparado para ejercer su oficio en la mayoría de los casos. Es por ello que las grandes empresas dan prácticas preprofesionales. Ahora, a eso súmale que el nivel de egresados de las universidades cada año es más bajo. No sé si ustedes lo han notado, pero hay gente que es egresada, tienen hasta maestrías y doctorados. Pero con solo escucharlos cómo hablan y lo escaso de conocimientos que tienen, incluso en temas que se supone son de su dominio, pues uno no puede hacer más que preguntarse ¿cómo lograron sacar su título, su maestría o su doctorado? Miren, podría entender lo de otorgar beneficios tributarios a las empresas que contraten a los jóvenes egresados. Eso lo puedo entender, porque sí, es un gran problema que millones de egresados todos los años terminen la universidad y chocan con la dura realidad de no encontrar trabajo. Y si lo encuentran, pues es muchas veces haciendo algo operativo y mecánico que no se ajuste con lo que ha estudiado. Es obvio que ese es un problema que requiere solución y ya, pero no puedes hacerlo a costa de ahorcar aún más a los micro y pequeños emprendedores. Nuevamente, entiendo lo de los incentivos, me parece bien, pero una cosa es dar incentivos y otra cosa es lo que dijo la candidata, obligar. Eso ya cambia las cosas. Y quizás el camino sea que en lugar de subsidiar pagos de alquileres de viviendas y seguros de los jóvenes, creando así una cultura de vagos que todos quieren servidito, quizás el camino sea enfocar ese presupuesto a entidades como Proinnovate, por ejemplo, del Ministerio de la Producción, para que facilite más capital semilla, junto con mentoría especializada, a jóvenes egresados que quieran transformar sus tesis en emprendimientos, generando así una cultura de ciudadanos que no es que saldrán a buscar un trabajo, sino de ciudadanos que crearán con el tiempo puestos de trabajo. Y voy a ser claro, es muy respetable levantarse temprano para ir a un trabajo que muchas veces detestamos y donde no nos valoran. Es admirable y la gente que se encuentra en esa situación y soporta por su familia o su propio bienestar con la esperanza de mejora, pues ellos se merecen todos los aplausos y todo nuestro respeto. Pues no es fácil hacerlo, no es nada fácil. Pero si eso te parece difícil, te diré que mucho más difícil es arriesgar tu propio capital en poner una tiendita, un puesto de abarrotes, un pequeño bar o cualquier otro emprendimiento. Ahí muchas veces es ganar o te hundes. Y son esas personas realmente quienes más suman a levantar a un país. Es la gente que pone su empresa,
gente que pone su emprendimiento, que no sabe, a diferencia de uno que es empleado y tiene un sueldo bajo, a veces no bien remunerado, pero es un sueldo fijo al fin y al cabo. Mientras ellos no saben si llegarán a fin de mes, o si el siguiente mes ganarán lo mismo o quizás pierdan, y tienen que estar trabajando muchas veces más de 12 horas al día, sin horarios para almorzar, pues saben que no dependen de un jefe o empresa, sino dependen de sí mismos y de su capacidad y creatividad para sobresalir y lograr resultados. En pocas palabras, gente que se la juega. Pero en fin, eso último es solo una idea. Y bueno muchachos, esto fue mi opinión. En fin, gracias por verme. Soy John y me despido hasta un próximo video. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches.